Grabando. Aburrido 203, un aburrido que se graba a las 10 de la mañana del 29 de noviembre, arrancando a las 10 de la mañana. Sé que es martes, sé que esto sale los lunes, pero ya les hablaré más adelante. Si lo recuerdo, me lo pueden recordar los que me están escuchando por Twitch, que en el extra puedo hablarles de por qué estamos arrancando tarde. Ayer fue el Festival del Home Run y eso hizo pues una cantidad, y el domingo tuve show, así que eso hizo que la agenda se complicara. Pero no importa, estamos aquí para ustedes, estamos aquí para hacer nuevamente, como quien dice, el menú. ¿Por qué el mundial que ven en China es distinto del que tú ves? Un hombre se gana el derecho a ser el aburrido de la oficina. Ahora sí siento que están caminando los derechos humanos. El derecho a no rumbear finalmente tiene defensores. Vox Populi, Vox Day, o como lo llama Elon Musk, vuelven los censurados a tener cuenta en Twitter. Publicó la foto de los japoneses limpiando el estadio o publico alguna estadística de suicidios en Japón para compensar. O mejor aún, limpio mi acera y me cayó la boca como hizo el equipo de Túnez. Biden recibe a Macron con una sonrisa y unas ganas de que deje de invitar a los chinos a jugar Call of Duty con Rusia, que no te quiero contar. El vocero del movimiento por la extinción humana voluntaria sabe que muérete no es un buen eslogan. ¿Qué tal no te reproduzcas? Conozco tanta gente con la que pega ese de no te reproduzcas, por favor. La pendejada del plástico por fin se va a tratar en serio. Uruguay será la sede de la discusión. Espero que recuerden soluciones tan importantes como lo que hacíamos hace 30 años con las botellas de vidrio. La mayor radiografía de las fracturas mundiales, curiosamente, está en una declaración conjunta. ¿Qué tema que de conjunta tiene lo que yo tengo de indonesio? ¿Por qué para hablar de la nefasta campaña de Balenciaga hay que hablar de Kim Kardashian y no de la nefasta campaña de Balenciaga? Desalojan campamento de migrantes venezolanos, pero todo está bien, oyeron, solo tienen que devolverse por los miles de kilómetros por los que vinieron. Hablemos con los locos que con un terrenito podrían llenar las neveras del mundo y los jarrones de las salas también. Y mientras en Irán protestan, los amigos de este país revisan sus amistades. O sea, el enemigo de mi amigo, cuando el que está débil es mi amigo, pues no es tan mi enemigo, dice la cosa. El mejor partido del mundial fue la rueda de prensa de Irán y Estados Unidos. Y en el extra. Ay, en el extra. Una artista se pone a jugar con una inteligencia artificial y terminó invocando un demonio. Sigan poniendo estas cositas online sin hacer las pruebas que hacen falta. Así empezó la Nutella y mira dónde estamos. Pero háblame en serio, cuando en un artículo te hablan del colapso de la realidad, ya no estamos para bromas. Igual fui a un concierto de Sentimiento Muerto y un festival de home runs y les hablaré de eso cuando les tenga que hablar de eso. Esto es... Aburrido. Aburrido 203. Me acaban de colocar en el chat del Twitch que el señor Ibai habló de mi canal ayer. No puedo creerlo. Bueno, si eso es así, debería entrar hoy la cantidad de gente aquí, a menos que haya hablado mal. Don Ramón en Twitch, puedes aclararme eso. Arrancamos este aburrido con una cantidad enorme de noticias. Hoy vamos con todo, pero agradeciendo a los nuevos patrocinantes como Jorge Eduardo Pérez Rosario, María Miranda, Diego Rojas, Bernardo Rodríguez, Caterín, Miguel Carmona, Jorge Zeta y Francisco Santos, que están en este momento sintonizando y muchos de ellos se pusieron en el tier de $5 para el aburrido. Me estás dejando muy loco con ese link de Don Ramón de que ayer habló conmigo, ayer habló de mi canal. Ibai, por favor, mándame ese link a mi Instagram, a mi DM de Instagram, que es algo que chequeo constantemente. Nosotros tenemos que arrancar con varias noticias. Una de las que más me ha llamado la atención es la noticia de que en China están censurando el mundial. ¿Cómo están censurando el mundial? Bueno, para los que no lo saben, China tiene una política de cero COVID desde hace una cantidad de tiempo que difiere de lo que ha ido haciendo el resto del planeta. Creo que de los últimos en abandonar la política del cero COVID, es decir, la política de que apenas aparece un caso de COVID, ciérrame todo ese perol, ese perímetro, todo el mundo para su casa. Ellos tienen, por supuesto, la aplicación que tiene un código QR, que pierdes el código QR, que te sirve para entrar a tu trabajo, que te sirve para entrar al autobús, que te sirve para agarrar un avión, que te sirve para agarrar un tren. Pierdes ese código si la aplicación detecta que estuviste en contacto en una zona donde se detectó COVID. Esto, por supuesto, es una medida preciosa de control social, pero también es una medida preciosa para que la gente se ponga histérica. De hecho, por ahí hay otros artículos, creo que puedo ponerles aquí
el otro artículo que tiene que ver con las protestas en Shanghái, que son unas de las pocas de las protestas que se dieron en China con respecto a esta política del COVID en este país, esta política de cerrar completamente la situación de una ciudad, la situación de un vecindario, la situación de una fábrica, etcétera. Y esto lo podemos ver en la, ¿cómo se llama? En la aplicación de la BBC, la página web de la BBC, pero lo podemos ver en muchos lugares. Y por supuesto se refiere al gran tema que es cómo va a manejar el COVID en este momento China, luego de que le está costando dinero. Hay empresas que han ido teniendo cierres precisamente por esta política, están teniendo protestas que están siendo, por supuesto, atendidas por las autoridades, pero ¿cómo lo van a atender ahora que se está transmitiendo el Mundial? Y vuelvo a la noticia de que está censurándose el Mundial. La gente en las redes sociales chinas, cuando ve a todo el mundo sin tapabocas en las gradas de el Mundial de Qatar, empezó a tuitear, bueno, entonces China y Qatar no están en el mismo planeta. China y Qatar pareciera que son dos universos completamente distintos. Empezaron a cuestionar la política del cero COVID del gobierno chino, precisamente a partir de lo que la gente estaba viendo en las pantallas, a partir de lo que la gente está viendo en Qatar. Entonces, cuando en una transmisión de un partido en China se enfoca al público, de repente aparece una foto del entrenador. De repente aparece un material de archivo, de video de la selección en los asientos esos de gamer, que nunca he entendido muy bien porque tienen asientos de gamer allí, pero bueno, en sus asientos de gamer. El, 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 el hecho de que esta transmisión sea censurada te habla todavía de que nosotros no comprendemos las dimensiones de lo que la comunicación puede lograr o intenta lograr en cierto tipo de gobiernos. Hemos hablado hasta el cansancio de cómo en Rusia hay una cantidad de medios que han sido cerrados porque pues trataban de dar otra versión de lo que los rusos han descrito como una operación especial. Y aprovecho el momento para que se echen una revisadita al BBC World Report, al podcast, donde hay una serie de audios de personas en medios rusos hablando de la situación con Ucrania como una lucha contra el demonio. Ya ha sido adoptado el discurso también por autoridades religiosas o voceros religiosos, pundits. Los pundits, búscate pundit ahí en Google, búscate un pundit. Generalmente de pundit se habla en política, los pundits religiosos. Y ese, ¿cómo se llama? Ese tema de el manejo de la información, pues por supuesto, no solamente se da en los medios oficiales y en los medios de transmisión abierta, sino también se da en las redes sociales. Lo que está ocurriendo en China es que la gente se está preguntando, bueno, efectivamente entonces nosotros vivimos en otro planeta porque esto que nos están mostrando no tiene nada que ver con lo que nosotros pues sentimos que es el tratamiento que se le está dando al COVID en este país. Así que no, no descarten nunca la capacidad del ser humano para eh, romper las fronteras de la ficción. En el libro 1984 se habla constantemente de este fenómeno, de la reescritura de la historia y de la reescritura de la historia en presente. Ojo, esto no es un fenómeno que nada más ocurra en regímenes totalitarios. Ocurre de una manera mucho más solapada, mucho más orgánica, creo que es la palabra que estoy buscando, en cualquier lugar del planeta donde, por ejemplo, se habla de que se le ha dado cobertura al tema de la cerveza en el Mundial de Qatar y que se generó una decisión controversial con respecto al consumo de la cerveza que iba a ser en los estadios, pero ahora fuera de los estadios, y eso de alguna manera ha quitado de la primera plana el tema de los derechos LGBT. Eso es claro, pero en este caso, cuando se hace esa afirmación,
que saludos a todo el Telegram, de que se vayan todos, que tienen unas discusiones enormes. Hoy les voy a dedicar unas palabras. Cuando se hace esa afirmación, es una teoría. Es muy difícil demostrar. Bueno, mira, lanzaron este globo de ensayo para que la gente no hablara del asunto que realmente debería estar hablando. Son aproximaciones. En este caso, la evidencia es muy concreta. Se ven las transmisiones y se ve que en un momento dado, cuando se va a transmitir al público que va a salir sin tapabocas, cambian las transmisiones en China, o por lo menos eso nos hace ver la gente de la BBC. Y China ha tratado de participar del Mundial y de participar de la fiebre del Mundial de una manera importante. Recordemos que mandó unos pandas y todo a Qatar para que la gente cuando llegara a Qatar se encontrara con ese regalo que habían mandado los chinos, de manera que sintieran, bueno, que la presencia del Mundial, porque nadie dice Mundial como un panda. Bueno, en todo caso, es un evento mundial. Es un evento que va a generar controversia. Más adelante voy a volver a tocarlo cuando hablemos de la rueda de prensa que tuvo que dar el equipo el capitán y el entrenador del equipo estadounidense con periodistas iraníes en la sala. Ese va a ser, ese debería ser un extra. Pero es que tengo tanto para el extra porque ustedes mandan tantas cosas, sobre todo por el Patreon, que pues yo estoy atrapado aquí tratando de manejar lo poco que pueda manejar esto. Así que les tengo allí dos noticias y las protestas en China están ocurriendo en Shanghái, están ocurriendo en varias provincias. Ojo, es importante decir que hay protestas en China constantemente y en todos los países. Es decir, la gente que cree que es que en China no protestan, en China hay protestas, pero estas protestas en un momento dado hablaron de no queremos un emperador. Al igual que en Irán, no son protestas enfocadas directamente en una decisión o en una política nada más, como han venido ocurriendo. Como han venido ocurriendo en el caso de China y en el caso de Irán. Ha habido protestas en China con respecto a la política del COVID, ha habido protestas en Irán con respecto a la inflación, el hecho de que, pues, por alguna razón, ¿cómo se llama? El uso de las sanciones para muchos es innecesario. Se protesta contra las sanciones, se protesta contra el gobierno y la manera que maneja las sanciones, que colaboren con el tema nuclear para que no tengamos sanciones. Hay protestas normales como hay en cualquier lugar del planeta, pero las últimas protestas en China hay que darles de comer aparte porque son protestas en las cuales se está llamando la atención sobre la figura del emperador. Recordemos que en el último congreso, enorme congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping logró sacar ya a los últimos leales al antiguo presidente, a los últimos moderados, y se terminó de rodear con personas absolutamente fieles a su visión para China. Y tiene ya muy poca oposición. En demasiados episodios de aburrido, yo ya he hablado sobre lo importante que es que uno siempre tenga Xi Jinping, Donald Trump, Biden, Macron, cualquiera que esté en una situación de poder, ya sea frente a un país, frente a un trabajo, siempre hay que tener a alguien que te lleve la contraria, o por lo menos que sienta que tiene el derecho a levantar la mano y decir, sabes que la estás embarrando, ¿no? No sé, yo no. Entonces, ese amigo, ese asesor, ese compañero es sumamente importante. Y uno, cuando ve a estas figuras como Putin, como Xi Jinping, aislados, sin nadie que les lleve la contraria, sin nadie que haga contrapesos. Y ojo, yo no estoy hablando ya de la situación ilusoria, o bueno, digamos ilusoria, utópica hacia la cual se apunta, por ejemplo, en Estados Unidos y en cualquier democracia liberal, a que haya contrapesos. Es decir, la fiscalía tiene el contrapeso de la asamblea, o la asamblea tiene el contrapeso de un tribunal supremo, o el presidente tiene el contrapeso de un parlamento. El parlamento tiene contrapesos de grupos de interés, no todo el mundo domina. Cuando hay sistemas bipartidistas esto es mucho más complicado porque se polariza. Saludos a España. Iba a decir Estados Unidos, pero España la polarización me parece increíble tomando en cuenta que hay varios partidos y sin embargo logran polarizarse. Si en Estados Unidos la polarización es dos personas hablando una cuerda, en España es como una especie de asterisco. Y bueno, ni siquiera voy a hablar de dónde estoy parado transmitiendo en este momento de Karaquistán. Lo importante es ver que estas protestas que están ocurriendo en China
no son protestas cualquiera, son protestas en las cuales se protestó en Wuhan, por cierto, también, Beijing, Urumqi, son protestas en las cuales se está pidiendo que el hombre que está al frente no tenga todo el poder que tiene. Y bueno, muy tarde para esto porque ya el hombre de alguna manera consolidó su poder en el último congreso del Partido Comunista Chino. Luego, este no lo anuncié en el menú, pero es una noticia que la vi en Al Jazeera, tienen un video al respecto, voy a tratar de recordar que debo colocarles ese link también, aunque no voy a hablar mucho de ellos, pero hay una vibra de protestas laborales a nivel mundial, gremiales a nivel mundial, incluido Estados Unidos, donde esto no es tan común. En este momento hay una protesta de la gente que opera la parte de carga en los trenes. Se llegó a un acuerdo con Biden, un poco patrocinando ese acuerdo, y al parecer ahora no se quiere firmar el acuerdo, entonces está pidiendo al Congreso que lo convierta en ley. Eso es por lo menos lo que puedo entender de esta rápida leída que hice sobre esto. Como verán, este artículo no lo tengo subrayado, pero apareció aquí y no lo quiero dejar de lado porque creo que para el próximo aburrido vamos a tocar el gran tema de la situación de los gremios en el mundo y por qué son importantes, sobre todo cuando estamos viendo pues una cantidad de políticas por parte de gente como Amazon, gente como Tesla, inclusive la gran discusión que hay alrededor de Twitter, de, bueno, pero ¿se puede votar a toda esta gente así de guamazo, de un solo golpe? La respuesta es sí. En Estados Unidos, sí. Si está bien o está mal, es una discusión muy larga. Ya en el aburrido pasado comenté un punto de vista que me pareció valioso de si tú vas a transformar una empresa, tú tienes que entrar con ese nivel de disrupción. Está allí ese punto de vista colocado. Para no entrar en el clásico de que Elon Musk la está cagando. Yo no quiero entrar en Elon Musk la está embarrando. Ya eso, creo que hay suficiente gente yéndose por ahí. Y hay mucha subjetividad con respecto a la figura de Elon Musk, es sumamente polarizante. Es un mil millonario. Es un troll de Twitter. Está involucrándose en la política, aunque diga que no se involucra, desde el mundo de lo económico. Y eso en Estados Unidos así de obvio no se hace. Eso se hace, Elon. Mira, uno paga una gente que se llaman lobbyists, que no es que los visten, es que están en el lobby, disculpen el chiste malo, están en el lobby, entonces mira, tú sabes que yo represento a la gente de los carros eléctricos y estamos pendientes de, oye, pero de apoyar, tú querías apoyar al Partido Republicano, bueno, tú ya no eres un ciudadano común y corriente. Tú no puedes estar tuiteando, puedes hacerlo, pero se ve feo. En Estados Unidos se ve feo ese nivel de... Eso se hace por debajo con los lobistas. Pero vamos a hablar entonces de Twitter, porque inmediatamente ya hemos entrado en el gran tema. En Twitter ahora deciden las encuestas de Musk a los usuarios, nos dice la gente de Gembeta. El artículo anterior que les estaba comentando era del New York Times. La gente de Gembeta, los usuarios han decidido que se reactiven las cuentas suspendidas. Esto nos introduce a una dinámica que ha planteado Elon Musk, que es la de ser completamente abierto sobre lo que está ocurriendo en Twitter. Y lo que unos describen como un troleo, creo que el mismo Sam Harris describe a Elon Musk como un adicto a Twitter. Otros dicen, y el mismo Sam Harris, creo que esta es la expresión que utilizó en el último podcast que habla al respecto, ya les colocaré el link de Sam Harris también, pero ustedes saben que yo prácticamente Sam Harris ese es uno de los que escucho constantemente, me parece que es sumamente completo y el último que tiene está muy bueno porque la introducción que tiene la última entrevista está muy bien. La introducción la hace cuando habla de que dejó Twitter. Y lo que dice sobre Elon Musk es, ya tú no eres un usuario cualquiera. Tú tienes 110 millones de personas escuchándote. Hay algo que decir al respecto de eso. Y lo vamos a ir tocando. Permítanme terminar con las cuentas que han vuelto a aparecer luego de que Elon Musk, utilizando la herramienta de encuesta que tiene Twitter, le dice, mira, should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? Atención al fraseo. ¿Debería Twitter ofrecer una amnistía general a cuentas suspendidas? Separemos eso, démosle de comer aparte de ese plato. Ahí lo que nos está diciendo es, le vamos a dar una amnistía, es decir,
hubo una violación de reglas en función de la empresa que yo acabo de agarrar. No han roto ninguna ley, y este es el punto de vista de Elon Musk esencial. Twitter no debería aplicar ninguna ley que no se aplique en el país donde está operando. Y con respecto a eso, hay quienes le levantan la mano y le dicen, si es así, amigo Elon Musk, yo te quiero contar cuántas cuentas van a quedar abiertas en Irán, cuántas cuentas van a quedar abiertas en países que se han lanzado el asunto del discurso de odio relacionado con con la comedia, como ocurrió en Gran Bretaña, con el hombre que tenía el perro que aprendió a hacer el saludo nazi y se asumió que, bueno, eso no es un chiste. Vamos a quitarle su cuenta y de hecho lo metieron preso. A eso ocurrió. Yo no voy a hablar nada más de Irán, está el Reino Unido. ¿Cuántas cuentas de Twitter van a quedar abiertas en Hungría, Polonia? O sea, esa estrategia de yo dejo que esto corra y bueno, cada quien se tiene a las leyes de su país porque ya saben, muchachitos, cuidado. Cuidado porque los activistas de derechos humanos han hecho una observación enorme sobre ese asunto y como van a ver en la siguiente noticia, sobre el asunto del anonimato. Pero bueno, no han roto la ley ni han hecho spam. Entonces, 72% dijo sí, 27% dijo no. En el caso de cuando hizo la encuesta sobre Trump, creo que fue 54% que dijo que sí y le activaron. La gente ha hablado y se han activado una cantidad de cuentas utilizando el lema latino Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. La amnistía comienza la semana que viene. Esto, por supuesto, es del 24 de noviembre, así que ya estaremos viendo los resultados de esto. Y, oye, esta noticia no iba aquí, perdón. Aquí hay una gente que me estará viendo por YouTube diciendo, pero Briseño, ¿qué estás haciendo? Aquí está la lista de cuentas que fueron activadas. Ahora no la encuentro y además lo estoy haciendo en vivo. La gente está... A ver, vamos a ver aquí. Estoy buscando porque había una lista de cuentas que... de las cuentas que fueron activadas. Aquí están, disculpen, lo tenía donde no lo debía tener y eso por supuesto produjo la confusión que ustedes están escuchando. Esto se hace completamente en vivo. Aquí están las listas de cuentas. Entre esta lista de cuentas vamos a encontrar una cantidad de republicanos como la representante Marjorie Taylor Greene, que criticó las vacunas del COVID como inefectivas. Y uno de esos elementos, pues por supuesto, jugó en su contra. Babylon Bee, que es un sitio de derecha satírico, fue suspendido en marzo después de haber hecho un chiste antitrans sobre la asistente al secretario de Salud, Rachel Levine, diciendo que, bueno, USA Today la había nombrado Mujer del Año y Levine responde diciendo, perdón, la gente de Bee, de este sitio satírico, había dicho Man of the Year. Y esto se considera como conducta de odio. Ahora, en términos biológicos, es un hombre, pero llamarlo un hombre sin decir que estoy hablando de su biología y en un sitio satírico corresponde a discurso de odio. Esas son las conversaciones que hay que tener. Y no tenerlas es... ahora, las vamos a tener, primero, las vamos a tener en Twitter. Ahí es donde van a ocurrir. Y dos, no tenerlas no resuelve el asunto. Es, para mí, a mí en lo personal, cuando se le da el premio de Mujer del Año a una mujer trans, se activa todo un movimiento feminista. La semana pasada les dije como que iban a haber 2 marchas en España. La verdad es que no le hice seguimiento a esa noticia para el de hoy. Vamos a ver si me da tiempo. Pero la cantidad de marchas que hubo feministas se debía a que algunas no estaban de acuerdo con que esta protección a los derechos trans es la misma protección que se le debe dar a la comunidad de mujeres, que no se deben contar como lo mismo. Y ahí hay un tema, del que hay que hablar. Y simplemente censurarlo, como se quiso hacer con J.K. Rowling, no resuelve el tema. Es una conversación que hay que tener. Entonces, bueno, The Babylon Bee arrancó Kathy Griffin, que el 6 de noviembre hizo una impersonation de Elon Musk, cambiando su nombre de Twitter al nombre de él. Y ella se fue a usar la cuenta de su mamá a pedir que le devolvieran la cuenta. Le dieron la cuenta de nuevo. Y a Jordan Peterson. Jordan Peterson particularmente sacó luego un video de 15 minutos. Perdón,
Él fue suspendido por un video donde se refirió a la actriz Elliot Page por su nombre de actriz, perdón, al actor Elliot Page, porque él es trans, él ahora es hombre, y utilizó su nombre anterior, lo cual se considera harassment. En el caso de Twitter, de nuevo, una conversación que hay que tener, aunque Peterson se va de Maracas. Y ojo, estoy hablando como alguien que he leído libros de Peterson, considero que tiene ideas importantes y no voy a jugar al juego de, porque algunas ideas de Peterson rayan, eh, ¿rayan dónde? Como diría mi amiga Polly, rayan en quiero alimentar a la tribu equivocada. Y sí, siento que, sobre todo los videos donde Peterson sale mirando la pantalla y hablando, me parecen videos donde se abroga una autoridad moral que me preocupa porque tiene que ver poco con la humildad académica que tiene en otros momentos, que son brillantes. Por ejemplo, las discusiones de simbolismo de la Biblia de Jordan Peterson son unas clases divinas. La conversación de Jordan Peterson sobre la igualdad de salarios es una conversación mucho más nutrida e interesante y sobre la igualdad entre géneros que muchas conversaciones que he escuchado por allí. Pero como le ha dado por alimentar a, y ojo, yo no sé cuán intencional es esto, pero como ha terminado siendo el alimento de ciertas tribus hiperconservadoras, que yo creo que lo conservador tiene un valor importantísimo. Recuerden que les hablé de contrapesos en las sociedades. ¿Recuerdan esa parte? Bueno, el conservador hace falta cuando el liberal está diciendo no hay géneros, o hace falta a ver qué dice el conservador sobre este tema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la biología? ¿Qué pasa con los órganos? ¿Qué pasa con los... ¿Qué dice un psicólogo clínico sobre qué nos dicen las estadísticas? Ese aporte de Peterson a mí me parece valioso. Entonces yo no voy a caer en la trampa de Peterson o en el juego mediático de déjame crear una cita. De aquí no van a poder sacar casi citas. ¿Por qué? Porque este podcast se maneja en los matices. A mí los progres me dicen regre y los regres me dicen progre. Y eso habla, para mí habla bien de mí. Me dice, ok, estoy en un lugar sano. Yo no voy a caer en el juego de Peterson es lo que una persona tonta cree que es una persona inteligente. Porque en realidad decir que alguien que tiene una obra que no se puede descartar así de guamazo es lo que una persona tonta cree que es alguien inteligente, es tratar de decir, a mí me parece, lo que tú quieres que la gente que se cree inteligente quiere que digas sobre los que evidentemente son inteligentes, pero dicen algo contrario a lo que son inteligentes y quieren creer que son tontos. Creo que es mucho más complejo el tema. Pero bueno, a algunos le da por ahí y está bien. Yo he sido partícipe 500.000 veces de déjame crear esta citica, déjame crear ¿cómo lo llamamos? Este soundbite, para que la cosa se mueva. ¿Ok? Entonces, tenemos a Jordan Peterson que vuelve y Jordan Peterson utiliza esta foto. La foto de The Shining cuando Jack Nicholson mete su cabeza a través del hueco que acaba de hacer en la puerta con el hacha, perdón, en The Shining, y creo que la frase que utiliza es Here's Johnny. Aquí es donde... Porque, ¿cuál es el drama con Twitter? El drama con Twitter es que utiliza el lenguaje de los memes, el lenguaje de la emocionalidad. Y uno espera que Peterson, inclusive Musk, diga, bueno, hermano, no me esté publicando memes. No entre en ese juego. Usted tiene contenido de valor. Usted tiene algo interesante que decir. Por ejemplo, en el caso de Twitter, Peterson inmediatamente empezó a pedir que las cuentas anónimas en la plataforma sean eliminadas. Y Jack Dorsey, fundador de Twitter, dijo, eliminar el anonimato no es una buena idea. Por aquella razón que les decía, hay países en los cuales los luchadores de derechos humanos, los denunciadores de... Y países no, en todos los países, para denunciar ciertas violaciones de derechos humanos, para denunciar ciertas realidades, para ser de whistleblower, a saber, de soplar el silbato sobre una realidad sobre la que nadie quiere hablar,
o sobre la que no se puede hablar porque te van a atacar, porque estás tocando intereses sumamente fuertes, el anonimato de Twitter juega un rol importante. El precio que estamos pagando, por supuesto, es una cantidad de gente anónima en Twitter que se dedica a hacer cyberbullying, que se dedica a hacer spam, que se dedica a publicar noticias falsas, fake news y además a publicar deepfakes. Ya vamos a hablar de los deepfakes más adelante, aunque es un tema que hemos tocado constantemente. Entonces, esto también involucró a Andrew Tate. Yo con Andrew Tate, Andrew Tate sí ya va más allá de Jordan Peterson. Es decir, Andrew Tate se ha convertido en el golden boy de... A ver, hay toda una discusión sobre la masculinidad atacada. Y yo he hablado, y lo he hablado en que se vayan todos, a modo de joda, pero eh, eh, a modo de explorar la estupidez humana. El llegar a decir que la masculinidad per se, como ella misma es tóxica, ha llevado a gente, y yo siempre relato el caso de mi pana en Estados Unidos, mi amigo en Estados Unidos, que su hijo le preguntó, ¿ser niño es malo? Porque claro, escuchaba tanto, están en la costa oeste, escuchaba tanto discurso alrededor de la masculinidad tóxica, etcétera, que el niño llegó a pensar, bueno, el mero hecho de ser varón me hace malo. Y, por supuesto, la respuesta ha sido rescatar la masculinidad. Ahora, rescatar la masculinidad puede ser increíblemente positivo si se rescata con la conciencia de que hay elementos de la masculinidad que deben ser, de la masculinidad y la forma como la cultura define la masculinidad, que tienen que ser evaluados. Claro que sí. Pero hay una cantidad de gente que se ha sentido fuera, excluida completamente de la conversación, simplemente condenada, tú eres malo, que, bueno, ha encontrado en Jordan Peterson, ha encontrado en algunos otros voceros, bueno, aquí hay un pastor, aquí hay alguien que me dice que yo no soy malo. Tate, sin embargo, como buen troll de internet y como tipo que lo que quiere es hacer plata, sí se ha ido al punto de decir, no, ni siquiera voy a repetir algunas de las locuras que ha dicho, pero verdaderamente locuras que califican como un machismo denigrante de la mujer y no lo dice en joda. No lo dice como parte de un podcast de joda, lo ha dicho como, lo ha dicho en Twitter, o sea, lo ha colocado en Twitter. Él comenzó una discusión que para unos podía ser una discusión interesante, es una discusión sumamente delicada, que es decir, las mujeres tienen que asumir eh, algún tipo de responsabilidad cuando se da el acoso sexual. Ahí sí tiene Tate un problema, porque tocó obviamente uno de los argumentos más peligrosos que hay, que es el de atribuirle la culpa de la violación a la mujer. Y ahí, por supuesto, pues es donde uno dice, ya yo dejo de seguir a Tate, porque aquí de verdad que no. Ojo, podía haber iniciado una conversación interesante sobre el zero blame, ¿no? Y él lo dijo. El zero blame, el juego del zero blame, es decir, no hay culpa de ningún otro lado, todo es culpa de un género, es parte de la discusión. Pero colocándola como que inclusive le hace daño a la causa femenina, empezó, por supuesto, a atraer a los grupitos, a las tribus equivocadas, y fue sacado no solamente de Twitter, fue sacado de Instagram, de Facebook, de TikTok, porque había un video bueno, muchísimos decían que estaba dando cursos de misoginia, y no es un tipo que yo particularmente admire, es un tipo que en mi caso me genera rechazo, pero ahí viene lo interesante, como de vez en cuando, es como en un momento dado escuché a Sam Harris con Jordan Peterson, y a Jordan Peterson con Richard Dawkins, me lo lanza en el algoritmo de vez en cuando YouTube, que tuve que decirle no me pases más ya a este bolsa, no me pases más a este tipo. No me interesa un tipo que se toma foto con un tabaco en un avión privado con un whisky. No es de mi gusto, no estoy diciendo que esté mal, no es de mi gusto. Pero bueno, este es otro de los hombres que recuperó su cuenta en Twitter. La gente del proyecto Veritas, que es un grupo conservador mediático que produce videos que supuestamente son calificados como sesgados por la prensa liberal, y fue suspendido en el año 2021 por, bueno, publicar información privada de la gente, y eso es
eso es considerado un crimen. Ahí me pareció que se peló arrechamente el señor Elon Musk. Pero le dijeron, thank Elon Musk for reinstating the Project Veritas Twitter account and for standing up for real investigative journalism. Bueno, que el Project Veritas es periodismo investigativo verdadero, hay que hay que verlo con pincitas. En todo caso, estas son algunas de las figuras. Y la última que me gustaría discutir es la de Ye, el rapero que era conocido como Kanye West. Testing, testing, seeing if my Twitter is on block, escribió el domingo en la tarde y Musk le respondió, don't kill what ye hate, save what ye love. Con lo cual parecía estar dando una advertencia de no vayas a meter la pata, tómate tu pepa y deja de estar lanzándote tweets y declaraciones xenofóbicas contra los judíos. En octubre fue que salió y de la red social porque había colocado varias afirmaciones antisemitas, incluyendo un tweet que estaba borrado, en el cual decía Going DEFCON on 3 on Jewish people. Bueno, un nivel de locura solamente acorde con un tipo que efectivamente pues padece un mal. Aquí hay una discusión que yo voy a volver a traer una analogía a ver si les sirve para que para cuando tengamos esta discusión la tengamos de una manera inteligente o por lo menos basada en los hechos. Twitter sigue siendo un servicio privado. Ahora bien, dadas sus dimensiones y su impacto, no es simple y llanamente cualquier servicio privado. Los medios de comunicación son servicios privados. Usted paga por una suscripción o paga con el tiempo de córneas que le pone a la publicidad que le pone una página web de una empresa que se dedica a la cobertura de noticias y usted lee las noticias. Pero usted puede denunciar con su gobierno, mira, esta noticia que fue publicada aquí viola tal y tal ley. En Estados Unidos está la gran noticia, el gran First Amendment, la gran cobertura que tiene la libertad de expresión. Sin embargo, en el caso de Twitter, se trata de un servicio privado. Y voy con mi analogía. Vamos a suponer que yo compro una valla en la autopista, una valla digital, una mega pantalla, una cartelera digital. Y yo cobro un monto por lo que la gente pone en esa cartelera, en esa valla. Uso la cartelera porque usted puede pensarlo hasta en un nivel pequeño. Usted coloca una cartelera en la planta baja del edificio, donde usted trabaja, en la pared de su oficina, porque esa es su pared. Usted paga por esa pared. Y usted dice, se alquilan espacios en esta cartelera. Y la gente paga $5 por colocar una ficha en esa cartelera. Una ficha que tiene el mismo tamaño que otras. De repente, si usted paga $20, puede colocar una ficha del doble del tamaño. Y alguien coloca algo horrible en esa cartelera. Les recuerdo que en Twitter circula la pornografía con total libertad. Entonces alguien coloca algo pornográfico allí. ¿Qué es lo que dice usted, el dueño de la cartelera? Yo soy el dueño de la cartelera, pero yo no soy responsable de la ficha que están colocando allí. Y esa es la defensa en general con la cual se habla de Twitter. Bueno, es un servicio privado. Aquí no priva la libertad de expresión entendida como debe ser entendida en la prensa, en el devenir público en donde usted habla, porque al fin y al cabo este es un servicio privado. Yo puedo colocar reglas. Yo he decidido que yo no voy a permitir fichas en las cuales la gente coloque malas palabras o coloque pornografía. Esa es su prerrogativa, sigue siendo su cartelera, sigue siendo un servicio privado. Ahora bien, vamos a suponer que el dueño del ascensor dice, yo quiero poner tu cartelera, pero también una cartelera tuya en el ascensor. Ese concepto que tú tienes, yo lo quiero en el ascensor. Y luego empiezan a aparecer carteleras en todos los pisos del edificio. Y esas carteleras, recuerden que también les hablé, la valla de la autopista, ya no la está viendo nada más la gente que pasa por la planta baja, sino todo el que está entrando a cualquiera de las oficinas. No solamente el que pasa frente a tu oficina. Entonces, ahora tiene un impacto más grande. Y tú decides, yo
de nuevo, no soy responsable. Yo lo único que no quiero es que pongan malas palabras o pornografía. Pero si colocan que el dueño de este edificio es un ladrón y en realidad el dinero que pagamos de condominio se lo está robando y se lo está llevando a las Islas Caimán, ese no es mi problema. Y el dueño del edificio te llama, marico, tengo un poco de gente aquí parándome porque dice, creen que estoy saliendo para las Islas Caimán, estoy saliendo en mi carro para la oficina y no me dejan salir de mi casa. Brother, yo lo que tengo es una cartelera. No, no puedes lanzarte eso. Esta gente no ha violado ningún... Demándalos en una corte legal, pero aquí no lo vas a demandar porque esta es mi cartelera. No es suficiente pensarlo única y exclusivamente como un servicio privado, porque tiene un impacto demasiado grande. Entonces, la gran pregunta es cómo se regula esto. Ahora, ¿es el censurar gente la respuesta? Yo personalmente creo que, bueno, te quieres meter con este rollo, Elon Musk, vamos a ver cómo resuelves este tema de una manera distinta a la que Jack Dorsey y todos venían haciendo. Y creo que es un reto interesante. No sé si es un reto para el cual una persona que no necesariamente tiene mega habilidades sociales está preparado y no he visto que se rodee, como dijo Dorsey en su momento cuando le preguntaron, ¿qué harías tú distinto si fundaras Twitter otra vez? Yo sé que yo he repetido esta cita hasta el cansancio, pero es importante. El hombre dijo, tendría más científicos sociales a mi alrededor, tendría sociólogos, psicólogos sociales, que me dijeran, mira, esto es lo que puede pasar. Esto se puede convertir. Hay una cosa llamada tribalismo en las ciencias sociales. Se va a generar tribalismo y el tribalismo se vuelve ciego y tal. Pero no, yo no he visto a esa gente alrededor de él. La gente que es anti-Trump va a dejar Twitter. No lo sé. Yo creo que, y ya lo dije, es apresurado dejar Twitter. Dejar Twitter por estas causas. Sam Harris, en el podcast que les mencioné, habla de por qué dejó Twitter, tiene que ver con otras causas. Pero vamos a ver si realmente, no solamente Elon Musk lo convierte en algo rentable, que yo creo que es un reto interesante desde el punto de vista empresarial, sino en esta rápida reconstrucción de Twitter, probando cosas, no funcionaron, te vas para afuera, entró un pana, no funcionaste, te vas para afuera, entró este ingeniero, sí funcionó, lo pongo acá, este ingeniero me troleó, lo contrato y lo pongo, bueno, póngase aquí a trabajar. Si en esta reconfiguración de Twitter no solamente se vuelve rentable, sino mucho más funcional. Yo, en lo personal, mi experiencia me lleva a pensar que hay una cantidad de discusiones que no van a poder ocurrir en Twitter bajo las reglas actuales. Y lamentablemente, eso no impide que esas discusiones estén ocurriendo de la peor manera, con voces y grupos que están dedicados a eso, secuestrando conversaciones que deberíamos tener con mucho más matices. Bueno, pero por eso estoy aquí, en Twitch, solo de Perinola, metido aquí en mi Patreon, en mi canal de YouTube, entregándoles a ustedes esto que les estoy entregando. Lo importante es que hemos llegado a la alerta Patreon. Ay, sí, ya el tiempo que tenía para ustedes gratis ya pasó y todavía quiero hablar de Balenciaga y todavía tengo que hablar de la visita del presidente francés a Estados Unidos y lo que está planteado. El tipo que quiere que nos extingamos, que lo mejor que podemos hacer los seres humanos es extinguirnos, la declaración del G20, lo que pasó en la rueda de prensa de Irán, de Estados Unidos, Irán, con las preguntas de los iraníes, el campamento improvisado en Ciudad Juárez que fue desalojado. Bueno, tengo de todo aquí para ustedes, pero mira, aquí empiezan a llorarme. No estás solo, Briseño, ¿cómo que solo? No digo solo desde el punto de vista que este tipo de discusiones no son mainstream. Y sí, yo vivo realmente gracias a las contribuciones que ustedes hacen a través de su Patreon. Las contribuciones no, al servicio que les hago a través del Patreon que ustedes consideran pagar y que funciona. Por eso cuando no salgo al aire y algunos de ustedes me empiezan a escribir, pero relájate, Briseño, sabemos que estás de gira, sabemos que estás ocupado. No, no, no. Aquí hay un pacto, un convenio que yo les tengo que cumplir y se los estoy cumpliendo. Así que vamos con la siguiente noticia luego de haber pasado por el Patreon y por el alerta de Patreon, y es un hombre que gana el derecho a ser aburrido en el trabajo. La compañía que lo votó debe pagarle $3,000 por haberlo votado, dado que el hombre no se integraba a las grandes actividades que hacía la firma en la que él estaba. Es un francés, fue despedido por ser demasiado aburrido, fue a una corte